ciudadano diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, hasta por un tiempo de 5 minutos para formular sus preguntas. Gracias, diputada. Rápidamente, datos financieros de la Secretaría. La Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría al fondo de, ¿cómo le llaman ustedes? El FAEB, para 2010 y 11 y para el 2012, y los datos son desastrosos. Son más de 9,000 millones de pesos que fueron observados o que tuvieron algún tipo de respuestas negativas o de calificaciones negativas. Por ejemplo, en el 2012 la Secretaría de Hacienda hace transferencias a la Secretaría de Finanzas por un monto importante y la Secretaría de Finanzas los retira inmediatamente sin acreditar el importe de 33 proyectos de inversión en infraestructura. Esto motivó 30 auditorías, de las cuales la mitad salió negativa y otras tantas con observaciones. Después de este manejo administrativo en el que la propia auditoría dice que en sus debilidades, su informe, debilidades del manejo de este fondo, dice que existen depósitos de otras fuentes de financiamiento en la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. Otra observación, otra debilidad. La SEP no cuenta con los controles para los movimientos de personal de los centros de trabajo. Las entidades realizaron erogaciones no financiables con el fondo. Se destinaron recursos para el pago de personal comisionado al sindicato. La SEP y la Cefiplan no realizan conciliaciones presupuestarias y financieras mensuales a efecto de determinar lo realmente pagado y lo pendiente por pagar. Después de esta situación de observaciones, no conocemos todavía los resultados de 2013 y por supuesto lo que va de 2014, todavía están por darse. ¿Por qué en ese momento a quien ocupaba el cargo de oficial mayor, el señor Espinosa, no le fue sancionado, no le fue levantado un acta, prácticamente se le exoneró, se le disculpó y ahora hasta diputado quiere ser? Otra observación. Desde mi punto de vista, hay una superposición del sindicato sobre las autoridades educativas de la Secretaría. Hay funcionarios que son sindicalizados o que evidentemente responden a los intereses del sindicato. Tienen el control en buena medida de la Secretaría, violan procedimientos administrativos, se llaman equipo político, no equipo educativo, equipo político. Es evidente su intención política y no su intención formativa. Bueno, usan sus cargos para ajustar cuentas a disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto ha sido una constante y ya hemos comentado con usted algunos casos, pero yo sigo observando, es una gran debilidad también esta de que el sindicato pues tenga un peso enorme en la estructura de la Secretaría, porque prácticamente pone a la Secretaría al servicio de una sección sindical. Y lo vimos con mucha claridad cuando se discutió aquí, malamente, violatoriamente de nuestra propia ley orgánica, la segunda ley en armonización, la cual la primera pues fue a gusto de ese sindicato, hizo quedar mal a esta legislatura, enmendaron la plana desde la presidencia e inmediatamente, violando todos los tiempos reglamentarios, todos los tiempos de la ley orgánica, se decidió hacer una segunda reforma. Yo tengo esta observación, este comentario, me parece ser que es una tarea prioritaria de la Secretaría, es decir, hacer que realmente no sea el sindicato quien mande en la Secretaría, sino que sea la estructura del gobierno en esa área la que tenga pues el mando y la capacidad de las decisiones. Y por último, hay una práctica de mobbing que ejerce definitivamente los funcionarios y los mandos medios del sindicato, que ahora son funcionarios, ¿verdad? Y tengo casos pues, documentados, voy a comentar 2 casos de mobbing contra trabajadores, disidentes por supuesto del sindicato nacional que tiene pues el control prácticamente de la Secretaría. El caso de la trabajadora Luz del Carmen Macín Landa, quien sufre de mobbing en su escuela, lo ha denunciado, fue cesada
no conoce ni siquiera, no ha recibido ni siquiera el cese, no ha cobrado desde agosto su mensualidad y esta evidentemente es una irregularidad administrativa y una muestra, un ejemplo de que el sindicato manda en este sentido en las estructuras. Yo lo viví con un caso de Tihuatlán, en donde el procedimiento administrativo no se cumplió, un famoso profesor Nieto que dice que es funcionario, pero en realidad pues es un siervo del sindicato, es un amigo, un compadre, amigazo del líder sindical, que preside además este congreso. Y el otro caso es contra el profesor Sebastián Hernández Cruz, quien también comete mobbing contra trabajadores de la educación en una unidad, no sé cómo le llaman ustedes, una regional de Tantoyuca, en donde les cobra cuotas a los profesores que están en una situación de interinos y les cobra dineros para comprar un terreno para hacer una oficina de, pues no sé, de la inspección escolar, dice él. Y hay varias quejas escritas, firmadas por profesores, que además lo acusan, aparte del mobbing, lo acusan de generar en el interior de las comunidades contradicciones, problemas, pleitos entre los padres de familia contra los profesores. Compañero diputado, su tiempo ha terminado. Gracias, concluyo. Me gustaría pues que usted nos diera también su opinión sobre estas prácticas de mobbing, sobre todo después del movimiento magisterial que se desató precisamente por esta reforma educativa federal que luego se llevó a cabo aquí y que puso en crisis al sindicato, porque el sindicato charro, pues por supuesto que no salió a defender nada, los maestros salieron, vaciaron ese sindicato y ahora va en la resaca, pues la venganza, va pues la cobranza con esta especie de mobbing y con las estructuras de mando que tienen, están haciendo pues mucho daño a quienes han disentido del mando absoluto. Diputado, su tiempo ha terminado. Gracias. Le ruego tenga a bien respetar los 5 minutos que la normatividad nos exige. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación. Bien, señor diputado, de su primer cuestionamiento acerca de la Auditoría Superior de la Federación, de FAEP 2013, únicamente se determinaron 9 observaciones a la Secretaría de Educación de Veracruz por un monto de 368.171.000 pesos, los cuales han sido debidamente justificados y a la fecha se encuentran en proceso de análisis por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación son eso: yo te observo y necesito que me des información de la aplicación de ese recurso porque no me queda claro. El monto de observaciones de Auditoría Superior de Federación, evidentemente el más alto, pues tiene que ver con la Secretaría de Educación por el monto de presupuesto que ejerce esta Secretaría. De la auditoría del FAFEF 2013, únicamente se determinaron 5 observaciones también a la Secretaría de Educación, las cuales fueron presentadas debidamente y a la fecha se encuentran en proceso de análisis por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Este es un proceso normal, se audita la anterior y mes con mes personal de la Secretaría va hasta que logra conciliarse. Yo reitero, la mejor auditoría que tenemos para el personal es la conciliación del FONE. Allí no puede haber mejor auditoría que esa. De la auditoría de los recursos extraordinarios, el U023-2013, únicamente se determinaron 5 observaciones. Allí entramos, bueno, no tiene por qué saber qué es el U023, pero el tema de la connotación del U023 respecto o frente a la Secretaría de Hacienda y la aplicación del mismo a diferentes rubros. Se fue hasta un análisis jurídico y se determinó que el reconocimiento teórico de los aspectos que cubre U023 está en lo correcto Veracruz y por eso se solventaron las observaciones estas de las que muchos habló en prensa, pero que finalmente encontraron una debida aplicación en la connotación que se le dio. Estoy hablando de la de 2013.
De la auditoría PEC 2013, únicamente se determinaron 2 observaciones a la Secretaría de Educación que suman 302 millones de pesos y están debidamente justificadas. De la auditoría a los recursos estatales del ejercicio fiscal 2013, practicada por el ORFIS, se determinaron 17 observaciones finales a esta Secretaría, de las cuales está en proceso de integración su documentación y estamos en tiempo y forma para responderlas. Eso es con respecto a la Auditoría Superior de la Federación. El señor Edgar Espinoso no tiene ningún señalamiento. No he recibido yo ningún señalamiento de ninguna instancia. Lo quiero subrayar, lo quiero reiterar, lo quiero dejar claro. El responsable de la Secretaría y el titular es el secretario. Soy responsable de lo que sucede allí y respondo concretamente que el señor no tiene ninguna observación de ninguna instancia y que, muy por el contrario, el señalamiento que se tenía y que salió publicado en algunos medios de comunicación respecto del tema de habilidades digitales para todos, que fue motivo de un reportaje, hemos recibido con fecha del mes pasado de la Auditoría Superior de la Federación el documento, y si lo tienen me lo dan. Es más, se lo entrego en un momento, donde a la letra dice, se lo firma Juan Javier Pérez Saavedra, el auditor especial de cumplimiento financiero, y se lo dirige a Emilio Chuaifet Chemor. Y dice a la letra, solventa el pliego de observaciones número 182, 2013, identificado con la clave y un montón de números, formulado a la Secretaría de Educación Pública con motivo de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente a 652 millones de pesos derivados del programa Habilidades Digitales para Todos. En esa parte es un documento oficial, nos acaba de llegar y queda solventado y debidamente registrado este tema que había venido generando ruido en la opinión pública. Respecto de los siguientes comentarios, yo le quiero hacer una reflexión de la forma más respetuosa. Acabamos de ver los logros de PISA y pues los maestros y los directores que llevaron a Veracruz a ese estado, pues son maestros y forman parte de un sindicato. Y el hecho que forme parte de un sindicato no tiene que ver con su desempeño, a mi juicio. Yo le quiero decir que somos prácticamente, con esto que digo del FONE, la nómina o las nóminas más grandes del país. El secretario de Educación trata con 71 sindicatos, porque el IBEA tiene sindicato, o de repente el sindicato de CONAFE también tiene algún trato con nosotros, o algún sindicato que está en el Instituto Superior de Música. Todos los días tratamos con liderazgos sindicales. Y yo creo que la mejor forma de que el sistema educativo siga su marcha hacia adelante es respetarnos entre nosotros y cuidar muy bien hasta dónde llega la autoridad educativa y hasta dónde llega el liderazgo sindical. Veracruz, y lo digo de la manera más cuidada posible, puede sentirse orgulloso de muchos maestros que encabezan organizaciones sindicales durante muchos años. Yo no puedo pensar en este momento en la vigilancia estricta, en la aplicación o la observación de los incrementos salariales o los pagos puntuales, si no fuera por muchas organizaciones sindicales que están pendientes de eso, o del pago puntual que la autoridad educativa tiene que hacer. Si nosotros nos comunicamos bien, el sistema educativo avanza. Toco madera, pero hago una reflexión y es a luces vistas. Iniciamos el ciclo escolar la tercera semana de agosto. La Secretaría no ha tenido un solo paro. Está trabajando. Y mucho tiene que ver la interlocución con los representantes de los maestros.
Entonces, yo no puedo presentar más que respeto. A mí me han dado un respeto extraordinario y ni puedo decir más que a mi jefe, el gobernador, que han tenido una comunicación extraordinaria, han sido respetuosos con la figura del gobernador, y cuando vamos a las reuniones nacionales, pues yo evidentemente digo que sí hay que reconocer al magisterio veracruzano. Hay voces diferentes. La reforma educativa nos mostró una cara de nuevas voces en el sector educativo que yo también he respetado y he procurado no señalar. La única parte en la que yo podría estar en desacuerdo con usted es que si un maestro no se presenta a trabajar, tiene que ser responsable de sus actos. Y si un maestro anda promoviendo que otros se salgan de clases para no asistir, tiene que ser responsable de sus actos. Y si los movimientos sociales son para expresarse, bienvenidos. Pero recordemos que se quedan niños sin cubrir sus horarios. Y si un maestro decide levantar una pluma para que pasen libremente, no creo yo necesariamente que sea un buen ejemplo para los niños. No creo que sea la mejor forma de expresarse. Estoy diciendo la experiencia después de 4 años. Lo que interpreto, pues, para ser concreto y no divagar en mis ideas, es que Veracruz tiene un buen grupo de maestros y sé de las diferencias que usted ha tenido con el coordinador de la Junta de Coordinación Política. Yo lo visité hace unos días, me dio muchísimo gusto verlo, que está casi prácticamente recuperado. Yo me atrevería a pensar que incluso la semana que entra se presentará a este congreso. Veo al maestro Juan Nicolás sano, lo veo preocupado, atento, y creo que es un maestro que merece mi respeto. Respecto del adjetivo del funcionario de la Secretaría al que usted le llama siervo, yo difiero. Es un funcionario de mi Secretaría, mi deber es defenderlo, es un señor director, tiene todo el respeto, puede tener errores, puede tener aciertos, pero sin calificativos, porque todos los días nos sentamos a platicar con los distintos líderes sindicales. Las reuniones son álgidas, son difíciles, son complicadas, pero la prueba está que hemos salido adelante, que el sistema educativo veracruzano hoy está caminando, está transitando y está teniendo logros muy interesantes. Esa sería mi respuesta. Pregunto al diputado Fidel Robles Guadarrama. No. Bien. Mire, a mí lo que me queda claro es que sí hay problemas financieros en la Secretaría, que las observaciones o debilidades, como la llama la auditoría, son bastante serias y que sí hace falta definitivamente corregir y meter orden en ese aspecto. Y le voy a dar todavía otro dato más que viene en el propio informe. Según, fíjese, en el año pasado, 2013, el informe decía que se le dieron a la Secretaría en infraestructura para el desarrollo 1,522,445,000 pesos. Y dice el propio informe que a la fecha del informe, que en ese tiempo fue septiembre-octubre, se habían recibido o liberado nada más 240 millones. En este año la cosa todavía está peor. Se recibieron 1,552,493,000, todavía un poco menos que el año pasado, y apenas se liberaron 161,505,000. Es decir, 1,390,888,000 pesos hasta la fecha. No sé si usted ahorita nos puede decir si ya nos liberaron, ya estamos haciendo la obra, pero yo no sé qué pasó con toda esta cantidad que no se liberó el año pasado, si se liberó y se llevó a cabo la obra, y en este año igual. Pero evidentemente son retrasos que afectan a la educación. Y con respecto al asunto del sindicato, no es el único sindicato de la sección 32 o de la otra sección. Hay, como dice usted, 70 sindicatos, algunos ni siquiera les quieren tomar la nota, pero a mí no me cabe duda, porque ya lo viví,
lo viví ahí en la propia secretaría y escuché al director de telesecundarias cómo él reconocía que el procedimiento administrativo contra maestros que se quejaron de una telesecundaria en Tihuatlán había sido prácticamente congelado en la oficina del profesor Nieto. Yo sostengo que el profesor Nieto es servil del sindicato y no de la secretaría. Está para proteger los intereses del sindicato y no los intereses de los trabajadores de la educación. Y no es el único caso. Aquí está otra compañera que también ha sufrido mobbing, que no ha tenido ningún derecho de defenderse, que no ha sido citada para nada, que ya se le dio de baja, ni siquiera se le ha comunicado, y son las formas bastante autocráticas de llevar a cabo procedimientos que deberían ser legales y transparentes y con pleno derecho de los trabajadores de defenderse. A mí no me queda duda de que la estructura de los mandos medios de la Secretaría son estructuras dejadas por el sindicato, que están a la orden del sindicato charro de la sección 32, y en ese sentido yo así hago un reclamo porque la Secretaría tiene ahí un pendiente y una debilidad terrible en sus funcionamientos y en la protección de los derechos de los trabajadores que disienten de un sindicato que ya no los representa, de un sindicato que se ha comportado a favor siempre de la autoridad y no de los intereses de los trabajadores de la educación. Compañero diputado Fidel terminé, Robles muchas Guadarrama, se le solicita respeto en lo que está usted. Tengo absoluto respeto, diputada, no he faltado a ningún, hablo simple y sencillamente, no me tiro de tapete, hago preguntas, estudio, me preparo para venir y por favor, pues yo pido respuestas y creo que esto también al secretario le conviene que haya un verdadero debate, que haya preguntas pertinentes, a veces son incómodas, pero esto es un intercambio. Con términos es un correctos informe y de mucho al Pleno respeto, del Congreso, compañero y por diputado. eso yo Gracias. también tengo derecho, no vengo de soflamero. Licenciado Adolfo Mota Hernández, ¿se le concede el uso de la voz? Sí, en el caso de espacios educativos, me refería a que los recursos que ejerce espacios educativos, principalmente por transferencias de recursos federales, que es su pregunta, tiene que ver con radicación al Estado. En muchas ocasiones es tardías, porque llega cuando se inicia el proceso, dependemos también de integrarlos, de la realización del proyecto, dependiendo del monto de la obra, cambia el periodo y el tema de licitaciones. Creo que esto pasa igual en comunicaciones. Estamos hablando de temas multianuales en la aplicación de los recursos, contratos, y el ejercicio de los recursos no siempre es en la anualidad. Dependemos también de inclemencias del tiempo, de contrataciones. Existe, como es normal en toda contratación, empresas que incumplen cuando se les da el adelanto y hay que retirar el contrato y se retrasa la obra. Son fenómenos multifactoriales y recursos federales que evidentemente tienen esa explicación, y desde luego hacemos lo más posible por redoblar esfuerzos. En el tema de escuela digna es donde estamos en este momento con palomita, ejercido al 100% los recursos de 2014. ¿Por qué mejoramos en la aplicación de escuela digna? Yo creo que por una situación muy sencilla, porque el programa viene con mejores reglas de operación. En la calificación esta que hablaba multifactorial del número en que Veracruz aparece en la aplicación de recursos del INIFED, hemos mejorado porque evidentemente en la proyección de los proyectos la Secretaría ha tenido mejoras. Sin embargo, la necesidad de infraestructura educativa siempre es ilimitada y es multifactorial. Esa sería mi respuesta. El otro planteamiento, evidentemente, pues no sería mi papel caer en un debate. Yo llamo nuevamente a la reflexión y lo hago de la manera más respetuosa, a comprender que somos el sistema educativo de los más grandes del país y que orientar esa posibilidad requiere no de la capacidad del secretario, sino de tolerancia, de plática, de diálogo. Allí cuando una escuela deja de trabajar, se pierden clases y perjudicamos a los niños. Y si
mantenemos nuestro... Tengo la respuesta a los dos casos concretos de los maestros cesados. A mí me gustaría verlo en lo particular, yo no quiero ventanear a nadie ni sacar temas aquí porque fueron cesados. Es fuerte el tema y yo creo que lo revisamos con mucho gusto, estoy abierto a revisarlo y a revisar su actuación, pero sí quiero subrayar nuevamente, las representaciones de maestros, tanto federales como estatales, sus representantes nacionales, a mí me consta y tenemos grandes valores aquí, no quiero mencionar a todos están aquí, y que estén aquí fortalece al sistema educativo. No necesariamente siempre están de acuerdo con el secretario de Educación, pero sí tengo que reconocer, y lo quiero decir públicamente, que el día, en el momento más complicado de mi estancia como secretario de Educación, que es cuando salí a dar la conferencia de prensa, de o regresábamos a clases o comenzaban los ceses, tuve el respaldo del magisterio veracruzano. Y Veracruz, después de no tener clases en la mitad de sus centros escolares, al otro día comenzó nuevamente su ritmo. Lo peor que le puede pasar al Estado es que deje de haber clases. Nos comparamos con otras entidades federativas y observamos que el Estado de Veracruz se encuentra, gracias al esfuerzo de mucha gente, en una estabilidad escolar correcta. Sí, con críticas, sí, como usted dice, es válido y lo hace bien y lo hizo respetuosamente, y yo solamente tengo que decirle que es muy importante mirar el bosque y la complejidad que encierra el sistema educativo, no porque yo esté al frente, sino porque todos los días, en un universo de 2 millones de personas, pues necesariamente se suscitan problemas, conflictos de intereses y situaciones. Pero en lo general, podemos decir que el magisterio veracruzano cumple bien con su tarea de esfuerzo y de trabajo, y convivir con ellos pues ha sido una extraordinaria experiencia. Para aquellos que han tomado la decisión de expresar inquietudes e inconformidades e incluso pedir o solicitar la toma de nota para una organización sindical, yo no tendría nada que decir, solamente hago una reflexión. La ley dice que para formar un sindicato bastan 20 trabajadores en un centro de trabajo. Y yo digo que el día que tengamos un sindicato por escuela, no va a haber secretario que logre gobernar el sistema educativo. A lo que debemos ir es a fortalecer lo que tenemos, comprendernos entre nosotros, cuidar el intercambio del magisterio en las organizaciones sindicales y fortalecer lo que tenemos, emprender luchas concretas y reconocer los liderazgos que tiene Veracruz, que son buenos. Muchas gracias. Gracias, señor secretario.